Además, hoy tema que, aunque creo que es muy milenario lo que tratamos, casi que está de moda debido al movimiento tan rápido que llevamos en nuestro día a día. Querido Alexis Melgar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Javi, buenas tardes Carolina. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido una semana más. Veo que esa libreta de apuntes viene hoy muy cargadita de cosas. Sí, me lo he estudiado muy bien. Además, ya va por la mitad de la libreta, ¿eh? Aquí donde lo vemos. Bueno, hay más cosas en la libreta, pero... A ver si te crees que esa libreta es para nosotros, ¿eh? Pero yo cuando veo tantas cosas apuntadas digo, buena cosa, porque hoy, una vez más, es cierto que todos los temas son un poco así, pero creo que sientes pasión por lo que hoy nos vas a contar. Pues sí, es un tema que me apasiona mucho porque de hecho me dedico a investigarlo y a experimentarlo en mí. Y bueno, y podemos dar muchas claves muy curiosas, así que yo creo que va a ser interesante. Pues, danos el titular. Bueno, vamos a hablar de relajación y meditación, que no es lo mismo. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Mira, esto está sonando de fondo, mira. Voy a dejar un momento a los que están en casa, simplemente que escuchen un momento esto, porque esto es muy guay. Mira. Mola, ¿eh? Mola eso. Es un grillo, agua. Mira. Eso es un cuenco tibetano. Cuenco tibetano. Eso es un cuenco tibetano. Que si alguien no ha experimentado nunca un cuenco tibetano en directo, porque mira, yo he experimentado mucho. ¿Tú tienes uno? No tengo un cuenco tibetano porque los buenos son muy caros, valen una pasta. Pero bueno, aún así, quien pueda asistir a algún concierto de cuencos tibetanos, que hay conciertos de eso, que es una pasada. Porque aquí lo estamos escuchando por el sonido y demás, y es bonito escucharlo y relaja, pero cuando lo oyes en directo, eso da una vibración que se te mete como dentro del cuerpo y tu cuerpo vibra con eso. Es como una especie de Satisfyer de esto. Pero sin la absorción. Claro, es como... y sin contacto, o sea que eso va por el aire. Y es como una vibración interior que es muy guay, un cuenco tibetano. Y bueno, vamos a hablar de esto fundamentalmente porque estamos en un momento en la sociedad y demás que en el que todos vamos a 1000 por hora, Y la mayoría de las personas, aunque algunos sean conscientes y otros no, pues la mayoría vivimos un poquito estresados, vivimos un poquito con estrés, con ansiedad. Y además es curioso porque está bien visto. Yo no sé si yo últimamente, a mí, por ejemplo, yo hago muchas cosas y tal, y la gente, como un halago, te dicen, oye, estás a tope, estás a 1000, no paras. Y es como que guay, ¿no? Y la gente incluso, y no sé si os ha pasado en los grupos de amigos, ¿no? Cuando la gente queda, pues las conversaciones... Por ejemplo, en los ambulatorios y eso, las personas mayores a ver quién está más enfermo, ¿no? Que pasa muchas veces. Pero yo muchas veces en mi grupo de amigos es a ver quién está más liado, ¿no? Entonces como, oye, ¿cómo estás? Estoy súper liado, no tengo tiempo para nada. Y el otro, pues yo menos. Y otro, yo es que apenas duermo, he dormido 9 horas esta semana. Claro, a full, se dice también mucho, ¿eh? Estoy a full. Y la gente es como, tío, qué guay eres, ¿no? Que estás a full. Sí. Entonces como que se ve bien, ¿no? Que se ve bien que uno no tenga tiempo para nada, ¿no? A ver cuando quedamos para tomar un café. Llámame dentro de 7 meses, ¿vale? Que es cuando ya me quedo un poquito más libre, ¿no? y bueno, pues... eso, y bueno, y lo contrario se ve mal, ¿no? Imagínate, ¿no? Que uno está ocioso, se dedica a paseos por el campo, así habitualmente, pues como que está mal visto, ¿no? Es como que... Y bueno, y realmente eso de vivir a full y vivir todo el día, la multitarea que también se llama, ¿no? Los que hacemos 20 cosas a la vez, pues en realidad lo que nos está provocando es un problema con el estrés. Que se habla mucho de, yo qué sé, pues del daño que hace a nivel de salud, pues no sé, por ejemplo, el tabaco o el alcohol o el sobrepeso, pero si analizáramos los daños que nos provoca el estrés,
pues fliparíamos mucho la mayoría, porque tiene un montón de daños colaterales para nuestro organismo, ¿no? Antes de empezar a hablar de relajación, vamos a hablar un poquito sobre el estrés y cómo podemos saber que tenemos estrés, ¿no? Para empezar, el estrés es como esa sensación que tenemos cuando se nos dificulta una tarea y pensamos que o no la vamos a poder terminar o no vamos a tener tiempo para llevarla a cabo, o no vamos a tener el dinero suficiente para entonces esa presión extra, ¿no? Cuando tú tienes que hacer un trabajo y tienes como una presión extra, pues eso es el estrés, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, los psicólogos cuando hacen experimentos, pues yo qué sé, te ponen a leer un libro y entonces tú estás tranquilo y ellos lo que hacen es que te fastidian con algo, ¿no? O te ponen una música muy alta. Entonces, claro, la música alta te provoca una presión que te hace que no puedas leer. Por lo tanto, eso es un estresor, te provoca un estrés. O, por ejemplo, pero bueno, yo creo que la mayoría de nosotros... Ayer hablábamos con Manolo Sarri ayer, que lo tuvimos en el programa, y bromeaba de que cuando uno está intentando aparcar o haciendo algo, quita la radio. Claro. Porque son más estímulos, ¿no? Claro. Entonces... Es bueno centrarnos en una cosa y irla realizando con tranquilidad, ¿no? En el momento que nos ponemos límites de tiempo muy forzados o cualquier presión de cualquier tipo, pues aparece el estrés, ¿no? Hoy en día, pues mucha gente, la mayoría, el estresor más grande que tiene normalmente es el tiempo, ¿no? Es decir, yo quiero hacer 50.000 cosas a lo largo del día, pero el día tiene las horas que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que lo quiero hacer todo muy bien y eso pues me va a producir agobio. Como no llego, pues otra fuente muy habitual de estrés es el dinero, también lógicamente, ¿no? Si uno ve que su montante de facturas a final de mes es de 1.000 pavos y en la cuenta uno tiene 200, pues también se provoca ahí un estrés muy, muy importante, ¿no? Vamos a hablar de algunos, porque lo curioso del estrés es que te provoca... El estrés está muy relacionado con el sistema inmunológico. Ahora, de hecho, hay una rama en la psicología muy interesante que es la a ver si soy capaz de decirlo. Psiconeuroendocrinología. Eso es. Psiconeuroendocrinología. Que es muy interesante porque eso es como aquellas cosas que son, digamos, un poco a nivel psicológico, influyen en tu sistema nervioso, y el sistema nervioso influye en tu sistema endocrino, que es el que segrega las hormonas, que esas sustancias químicas que tenemos en el cuerpo. Y entonces, bueno, pues muy curioso cómo algo que te está pasando, que tú crees que es un mero en el plano mental, en realidad te está afectando físicamente, ¿no? Por ejemplo, algunos síntomas de que estamos estresados, ¿no? El más común, esto nos pasa mucho, es que me duele la cabeza. O sea, tú te has pegado el día entero trabajando y cuando llegas a casa por la tarde a las 7 o las 8, pues tienes ahí un dolorcito de cabeza, ¿no? Entonces, ese dolorcito de cabeza habitual, pues está provocado por la tensión que nos provocan los músculos de la cabeza, entonces hace que tengamos dolor de cabeza, ¿no? Otro síntoma del estrés es pues la mala memoria, es decir, perdemos memoria, no estamos como tan lúcidos, ¿no? Hay otro que, bueno, este es un poquito ahí delicado, que es... Porque además el estrés te provoca casi las dos cosas contrarias, ¿no? Entonces lo que voy a decir ahora es, o te provoca diarrea o te provoca estreñimiento, ¿no? Yo no sé, eso le pasa muchas veces a los artistas, ¿no? Que antes de salir al escenario tienen que ir al baño porque, ¿no? Es como que ahí hay algo raro, ¿no? Que se Hombre, el estreñimiento es menos inmediato, ¿no? Claro. La diarrea es más peligrosa. Entonces, esto es otro síntoma de que uno puede tener estrés, ¿no? Hay ciertos problemas estomacales. Luego, otra cosa que pasa mucho con el estrés es que nos deja como sin energía, nos deja caos. Entonces, la gente que está muy estresada cuando se levanta por la mañana, aunque haya dormido toda la noche, ya se levanta cansado. Ya es como que estoy ahí chungo, ¿no? Para el resto del día. Aparte, si tengo mucho estrés durante mucho tiempo, eso ya empieza a ser un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque se convierte en un estrés crónico y esto incluso pues, puede dar problemas cardiovasculares y demás. También hay otra cosa que pasa cuando estamos muy estresados, es que tenemos, igual de antes, ¿no? Diarrea, estreñimiento, pues pasa también cambios de peso extremos. O me quedo en los huesos por el estrés, o engordo mucho, porque tengo estrés, me da por comer y me pongo pues... como un bollo. Me pongo un poquito con sobrepeso. Otra cosa que pasa, bueno, esto es los problemas sexuales,
que pues se te quitan las ganas, o no tienes tú la... Ahí no pasa que te dan más ganas. O sea, igual sí. Con la comida, eso. Igual los hay que sí, ¿no? Como la película esta de... No sé si he visto la película esta de Crank, de Jason Statham. Ah, no lo he visto. Qué buen tío ese Jason Statham, ¿eh? Uf, Sí, bueno, es un tipo que... Bueno, es una peli que... Un tipo que le ponen una inyección y lo que hacen es como quitarle la adrenalina, ¿no? Entonces él tiene que generar adrenalina constantemente, ¿no? Y eso le lleva a situaciones muy curiosas también relacionadas con el sexo que os recomiendo que veáis. Se llama Crank. Y luego sacaron Crank 2, pero no era igual de buena. La Crank 1 está muy bien. Luego, otra cosa que pasa mucho cuando estamos estresados, que está seguro que todos lo hemos vivido, que además tiene su punto gracioso, es que nos provoca cierta rigidez muscular o nuestras neuronas motoras se disparan un poquito y nos pasa lo del parpadito, que tú estás tan tranquilo, ¿verdad? Además te pasa no cuando tú te sientes estresado, sino cuando te sientes tranquilo. Entonces tú a lo mejor llegas a casa tranquilo, te pones a ver la tele y de repente tú dices, uy, el párpado. Y entonces tu párpado cobra vida propia. Es como que, ¿no? Tú piensas que el párpado, pues ahí no llega ningún músculo y de repente empieza a... Y tú, joder, tío, el párpado se mueve, ¿no? Igual cuando se te quedan también los músculos que estás dormido y te despiertas con un dolor tremendo de gemelos o de... Que tú dices, ¿y esto por qué? Si yo no he estado corriendo de repente durante esta noche. Puede ser por un motivo de estrés, ¿no? O también pasa mucha gente que mueve la piernecita, ¿no? Que esto te pone de los nervios cuando... Eso es todo el rato. Claro. Eso no es estrés, eso es de Uy, que eso da un coraje cuando... A mí me da mucho coraje en el cine, porque hay muchas veces que vas al cine, que como las butacas están unidas una a una por la fila, entonces tú estás viendo la película tan tranquilo y de repente notas como un terremoto y miras al lado... Son tarimas de esas, claro. Claro, y miras al lado y hay un tipo ahí moviendo la pierna, ¿no? Yo ya lo hago con las dos directamente. Claro, eso suele ser como, claro, el estrés tiene que salir por algún lado y como no encuentra la vía, pues se va al tema muscular, ¿no? Y luego, por último, otro síntoma de estrés, pues volvemos otra vez a lo mismo, lo de los polos opuestos, ¿no? O tengo insomnio o duermo demasiado. Es decir, hay gente que cuando está muy estresada no quiere salir de la cama porque se vuelve a dormir y se levanta tarde y luego se acuesta a la siesta y luego se vuelve a dormir temprano. O bien, pues falta de sueño, ¿no? De insomnio. Entonces, como vemos, esto del estrés es algo bastante serio. Y yo creo que la mayoría de la gente no es consciente de la gravedad que puede sufrir, que puede ser acumular estrés a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y también además, como es muy difícil de evaluar, ¿no? Porque el estrés no sale en un análisis, o sea, a ti no te sacan sangre como el colesterol, ¿no? Que te dicen, tiene usted el colesterol a 250, vale, pues lo tengo alto. No, el estrés no hay una... No, o sea, hay pruebas, ¿no? Hay pruebas, hay test y demás. De hecho, hace poco el Ministerio, creo que fue de Sanidad, imagino, sacó en su página web unos test para poder analizar si tienes ansiedad o depresión, por lo menos inicio, ¿no? Y tú ya después que vayas a un especialista que realmente te lo certifique, pero más o menos por guiarte, si tienes la curiosidad, puedes hacer ese test. Claro, porque además el problema de esto es que una cosa lleva a la otra, es decir, un exceso de estrés te lleva a la ansiedad, un exceso de ansiedad te lleva a la depresión, entonces al final pues puedes terminar muy chungo por no ir poniendo remedio, ¿no? Como decía una chirigota de Cádiz que siempre empezaba los cuplés diciendo vaya por delante, me parece que era una del Celu, y decía siempre vaya por delante. Bueno, pues yo siempre quiero decir que vaya por delante, que si alguien tiene un problema serio de estrés, lo que debe hacer es ir al médico o ir al psicólogo, y porque es verdad que si el estrés o la ansiedad está en unos niveles serios, lo mejor es ponerse en manos de un profesional y demás. Pero si uno todavía no siente que esté en un momento muy grave, pues aquí vamos a dar algunas pautas que pueden ayudar a mejorar esto. El tema del día no era el estrés, lo que pasa es que queríamos hablar de eso para lo que vamos a hablar ahora, que es que, bueno, nos puede ayudar a aliviar el estrés, pues algunas cosas como puede ser la relajación o la meditación. Hoy vamos a hablar un poco de las diferencias que hay entre relajación y meditación, porque muchas veces se confunden y no está muy claro qué es relajarse y qué es meditar. Y ya veremos que aun teniéndolo medio claro, hay cosas que tampoco están muy claras y lo que estamos haciendo es relajarnos o lo que estamos haciendo es meditar, ¿no? Para empezar, digamos que la diferencia principal entre relajarse y meditar es que cuando hablamos de relajación, hablamos de distraer
o sea, distraernos de la actividad que nos produce la tensión, ¿no? Hay, por ejemplo, hay muchos tipos de relajación, pero digamos, la fundamental es la relajación física por un lado y la relajación mental por otro. Entonces, la física está muy claro. Si tú has hecho mucho ejercicio, pues después de hacer el ejercicio te relajas. Si has trabajado la musculatura de las piernas, pues para relajar las piernas las estiras. O bueno, te das un masajito y eso ayuda a que te relajes físicamente, ¿no? O te das una sesión te vas a un spa, te caen los chorritos estos de agua y te relajas físicamente, ¿no? Pero luego está la relajación mental. Entonces, hay una fuente que es la que te da la preocupación, pues tú te relajas, ¿no? Por ejemplo, imagínate, si has estado estudiando 8 horas, pues luego igual te pones a ver una peli. La peli te está distrayendo, ¿no? La peli te distrae de esa actividad que tú has tenido durante 8 horas que has ido estudiar, ¿no? O te das un paseo y te relajas de esa actividad que te ha desconectar. Eso es, desconectar, esparcir, distraer, ¿no? En cambio, cuando hablamos de meditar, en meditar no hay una distracción, hay una atención, o sea, hay una atención plena hacia un punto que ahora veremos hacia qué punto, y ya veremos por qué esto luego puede llevar a confusión. Entonces, digamos que el relajar es desconectar, la meditación es conectar, ¿no? Cuando meditas no desconectas, lo que estás haciendo es conectar, estás centrando tu atención en algo, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? La relajación mental, pues hay muchas maneras. Hemos dicho, por ejemplo, pues tú te puedes ir a la playa. Entonces, me voy a la playa para relajarme. ¿Para qué? ¿Cómo te relajas? Pues te distraes allí, escuchas las olas del mar, te das un paseo por la arena, tomas el sol. Otra relajación mental muy habitual suele ser la de escuchar música. Pues me pongo un disco que me guste y pues ya está, escucho eso, me distraigo y relajo la mente, ¿no? Otra, por ejemplo, muy habitual es pues ver una película, o ahora, como se hace ahora, ver series, ¿no? Que pues, te pones a ver una serie y te distraes, ¿no? Entonces, digamos que eso es relajarse, que yo creo que ya más o menos nos ha quedado claro, ¿no? Pero luego está esta práctica, que es una práctica milenaria, que durante miles y miles de años pues se ha hecho, y que de vez en cuando hay como pues resurgir, se pone de moda y se sigue manteniendo en el tiempo, ¿no? Que es la práctica de la meditación. Es curioso porque cuando yo, por ejemplo, a mí me gusta meditar, y yo no es que sea un máquina meditando, no es que medite todos los días 3 horas, pero sí intento meditar casi a diario. Y yo recuerdo cuando yo empecé esta práctica hace, pues yo qué sé, 20 años y tal, se veía, no había experimentos, digamos, científicos sobre los beneficios de la meditación. La gente meditaba y notaba que se sentía mejor. Y era curioso porque yo hablaba esto con psicólogos que tenía amigos míos y demás, ¿no? Y como no tenía la base científica, te decían poco menos que eras un poquito, bueno, eso... bohemio. Eso no sirve para nada, es como sugestión, hay mucho de efecto placebo y demás, ¿no? Pues quiero decir que hoy en día se han hecho muchos experimentos ya científicos sobre los beneficios de la meditación, y ya se ha descubierto a nivel científico que sí pasan cosas en el cerebro muy, muy, muy interesantes y muy beneficiosas para el cuerpo con la práctica de la meditación. Si alguien de los que nos está escuchando pues tiene interés, pues que consulte internet, porque hay muchos experimentos y muchos estudios ya científicos sobre el tema, ¿no? De hecho, ya hay muchos neurólogos, psicólogos y demás que te recomiendan la meditación como una práctica habitual. Cuidado, la meditación, no la relajación. Es curioso porque... La relajación también, ¿no? Sí, la relajación también, pero es que volvemos otra vez lo mismo, no es lo mismo. O sea, se confunde porque meditar te relaja. O sea, digamos que es, meditar te relaja, pero relajarse no es meditar, ¿no? Para meditar hay que estar relajado también, ¿no? No. Uno no puede meditar, o yo puedo meditar en una situación de estrés. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora vamos a... Sí, porque esto... has dicho que, bueno, que lo pruebe la gente y tal, y yo me hago eco de lo que nos has dicho otra semana. Que si hay alguien que está escuchando esto
no se lo cree y le parece que esto es una pamplina, con no ponerlo en práctica tiene suficiente. Claro, con no ponerlo en práctica o probarlo. O sea, yo invito, hay un tipo que yo sigo mucho por las redes sociales, que es un tipo catalán que se llama Borja Vilaseca, que dice una cosa muy interesante, y es que dice, mira, prueba lo que te digo. O sea, yo no te digo que... pruébalo y experimenta en ti mismo lo que yo te estoy contando, ¿no? Si tú ves que en ti no produce ningún efecto positivo, deja de hacerlo. Claro. ¿No? Pero yo no, de verdad, yo casi que... Lo que pasa es que el tema de la meditación, yo por ejemplo conozco a mucha gente que te dice, pues yo es que me pongo a meditar y no puedo porque tal. Y tú dices, vale, pero lo has intentado. Sí, me he puesto 1 minuto y he visto que no podía y lo he dejado. Bueno, ya, pero es que, hombre, 1 minuto, ¿sabes? Como si le dices a alguien, yo he intentado escalar una montaña, vi que no podía tal y eso no es para mí. Digamos que es interesante darle un poquito de continuidad en el tiempo, ir de poquito a más y es que notar los efectos. O sea, yo puedo decir que noto muchos beneficios de los que vamos a hablar ahora que produce la meditación y lo que vamos a hacer es, antes de hablar de los beneficios, vamos a ver cómo se puede empezar a meditar. Y luego vamos a hablar de algunas prácticas, que yo creo que si nos dará tiempo, vale. Vamos a hablar de algunas prácticas que son muy, muy, muy parecidas a la meditación y que, bueno, depende con quién hables, pues hay gente que te dice que sí, que eso es meditar y hay gente que te dice que no, ¿no? Antes de meterme, sí. por saber, yo nunca he meditado y estoy deseando escuchar a Alexis para saber un poquito cómo va el tema. ¿Tú has meditado alguna vez, Carlos? Yo sí, se lo he dicho antes a Alex, si fuera, sí, he meditado alguna vez y a mí me ha servido muchísimo, sobre todo en situaciones de estrés o porque tenía algún problema en ese momento. La meditación me ha hecho llorar y decir, me quedo nueva. Ya a partir de ahí puedo volver otra vez a mi vida normal. Es verdad que meditando cada cierto tiempo, pero que hay momentos de estrés en los que lo necesitas para, digamos, quitar eso que te está afectando. Bien. Y por separar o unir términos, porque al menos yo he unido siempre la meditación al yoga. ¿Tiene relación eso? ¿El yoga es un tipo de meditación o no? Claro, luego también podemos hablar de eso. El yoga es una práctica espiritual, pero basada en el físico. Es decir, es como una manera de meditar a través del movimiento corporal. Lo que hoy nos vas a explicar es meditar tumbado en la cama, por ejemplo. No, tumbado en la cama no se debe meditar. Es una de las cosas... Con los ojos cerrados y a las 12 de la noche. O sea, sí, mira, una de las cosas que te dicen casi siempre que empiezas a meditar es que es importante que no te tumbes. No me hagas poner las piernas así. No. Que es importante que no te tumbes por un motivo, porque te vas a quedar frito. Entonces, como tú en la meditación el objetivo es estar atento, si te quedas dormido, es que es la pérdida de atención, ¿no? Vale. A ver, que está muy bien. Cuando normalmente tú le das... a ver, yo no le he dado a nadie clase de meditación, pero muchas veces te dice la gente, oye, yo estoy muy estresado, me pongo a meditar y me quedo dormido. ¿Eso está mal? Pues no está mal. O sea, no está mal. Está guay. Pues mira, aprovecha y duerme, ¿no? Pero no es la finalidad de la meditación quedarte dormido, ¿no? Porque entonces asocia... Sin embargo, de la relajación, sí. O sea, tú para dormirte necesitas relajarte, ¿no? Entonces tú te relajas y terminas durmiéndote. Pero en la meditación no es bueno quedarte dormido. Bien. De hecho, bueno, como anécdota puedo contar que hay una meditación un poquito intensa, que bueno, es la meditación zen, que es un poco la que, ¿no? Que hay retiro zen, que el monje que la lleva va con una vara de como de bambú o de caña, tal. Y entonces, claro, como la gente en las meditaciones zen, el zazen y todo eso son muy duras. O sea, muy duras quiero decir que se pueden pegar meditando 5 y 6 horas. Entonces la gente se cae directamente porque la gente se sienta en una postura recta. Y entonces el tipo, claro, imagínate, 6 horas pues te caes de sueño, claro, o de tal. Claro. Y entonces hay un monje que va con una vara y cuando ven que un tipo está ahí tambaleándose, le hace al lado de la oreja, le hace... Y no le da. Porque claro, el monje zen tiene ahí la habilidad total, ¿no? Entonces, claro, el que está meditando se vuelve a poner otra vez recto. Y no, pero bueno, eso son prácticas muy para ya gente muy, muy experta en el tema. Yo quiero contar simplemente como alguien que nos esté escuchando y diga, oye, voy a empezar a probar, ¿no? Lo más importante es que en la meditación
no pretende conseguir nada. ¿Vale? O sea, no tienes que conseguir nada, porque en el momento que tú te pones como que tienes que conseguir algo, que tienes que... ya le estás dando una finalidad, un sentido, entonces vas a estar más preocupado de conseguir algo que no. Entonces, vamos a olvidarnos de conseguir nada. ¿Puede ser un objetivo conseguir quitarte un poco el estrés, No. la ansiedad? No hay objetivo. No hay objetivo. Hombre, pero uno empieza a meditar con la idea de mejorar anímica o corporalmente, ¿no? No. Vale. ¿Por qué? Porque la idea es que no hay objetivo, no hay ningún punto al que llegar, no hay ningún punto al que... No, es simplemente una práctica que tú haces y ya está. Luego los beneficios vendrán o no, normalmente vienen, pero si tú buscas los beneficios, ¿qué pasa? Que ya vas a tener, o sea, es como que vas a querer meditar para conseguir esos beneficios. Si no los consigues y no los ves con una cierta claridad, vas a empezar a sentir que eso no sirve. Entonces, bueno, hay que meditar, o sea, debemos intentar meditar. A lo mejor me está escuchando algún maestro de meditación y me tira algo a la cabeza, pero debemos intentar meditar sin ninguna finalidad y sin ningún propósito y demás, ¿no? Entonces, fíjate qué fácil es sentarte. En principio no hace falta ninguna postura especial, simplemente tener la espalda recta. He de decir que, bueno, los monjes zen y demás le dan mucha importancia a cómo sentarte, ¿no? Yo de momento no quiero entrar en esa historia. Puedo decir que hay conferencias en internet de 1 hora y media. Espérate, lo voy a repetir, ¿eh? Conferencias de 1 hora y media de cómo sentarte para meditar. Que, repito, si me está escuchando algún monje zen, que no creo que nos escuche, pero bueno, si nos está escuchando pues dirá, oye, es que esto es muy importante porque hay que poner, además le da el es monje, su filosofía, claro, le da mucha importancia a cualquier detalle, ¿no? Entonces si pone las manos, pues hay que poner la mano derecha sobre la izquierda, los pulgares tocándose para que el círculo de energía, la lengua tocando el paladar, pero claro, ¿qué pasa? Que al final te agobias, ¿no? Pues tú dices, que no medito, ¿sabes? Es tan complicado esto que no medito. Entonces yo, cuando a mí alguien me pregunta que quiere empezar a meditar, mira, siéntate en tu casa en un sillón que estés cómodo, con la espalda recta, si puedes también en una silla. Es bueno evitar las horas a las que te puedas quedar dormido. Es decir, es bueno que no medites después de comer un plato de lentejas a las 3 de la tarde, te pongas a meditar, pues te va a quedar sopa en el sofá, ¿no? Entonces que intentes buscar, pues que tengas, que hayas comido, que estés ligerito, que tal. Entonces te sientas, cierras los ojos, preferiblemente en silencio. Si te pones alguna música que sea del tipo esta que tenemos de fondo, es decir, que no sea una música con melodía, porque entonces te pones a escuchar la musiquita, ¿no? Que es que a mí me gusta meditar escuchando a Mozart, sí, pero es que estás escuchando a Mozart, no estás meditando, ¿no? Y al final estás tú, tirirín, 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 entonces, entonces te estás relajando, No, es que te digo cosas que a mí me dicen... La música, poniendo en YouTube música cuencos tibetanos, salen 200.000. Ya la tienes, sí, vale. te salen 200.000. O pones también música para meditar o lo que sea y te sale. Pero es importante una música que no tenga melodía, que sean así tonos como bajos y demás. Y bueno, pues te lo pones muy bajito, ¿no? Muy bajita la música. Muy bajito, sí, muy bajito. Y preferiblemente si puedes hacerlo en silencio, mejor. Lo que pasa es que hay gente que en silencio total pues se agobian un poco al principio y demás. Pero con la práctica veremos que vas a querer hacerlo en silencio, ¿no? Entonces, bueno, cierras los ojos y te pones a respirar. Es bueno marcarse un tiempo. ¿Por qué? Porque la gente cuando empieza a meditar, si no te marcas un tiempo, cuando empiezas estás pensando, bueno, ya será suficiente, ¿no? Yo creo que ya... Eso es lo que te dice tu mente, ¿no? Tú empiezas a meditar y tu mente empieza a decirte, bueno, ¿y para qué vas a meditar más rato, Si ya llevas un ratito. Venga, hombre, ¿no estaría mejor viendo ahora una serie de la tele? Venga, levántate. Eso es tu mente que no quiere parar. Entonces es bueno que tú digas, mira, voy a meditar, por ejemplo, para empezar, 5 minutos. Nada más, ¿sí? Para empezar. Ya me creía que iba a decir media hora, 40 minutos. No, eso es nivel ya bastante pro. 5 minutos, a mí no me da tiempo de dejar la mente en blanco. No, es que no tienes que dejar la mente en blanco. O sea, vamos a ver, la mente en blanco no la vamos a dejar nunca. De hecho, los monjes y estos budistas le llaman a la mente el mono saltarín, es decir, un mono que nunca se está quieto, ¿no? Entonces, lo que nos va a pasar cuando nosotros cerramos los ojos y empezamos a respirar, lo que va a pasar inmediatamente es, vale, pues luego tengo que ir a comprar pan, luego tengo... estoy pensando, venga, no voy a pensar. Ahora, mañana tengo que ir a no sé dónde... espérate, estoy pensando.
ay, no sé qué. Entonces se provoca como una lucha, ¿no? Entonces, hay que dejar esa lucha y simplemente observar lo que estás pensando y no darle bola. Entonces tú dices, uy, mira, cambias el pensar en comprar el pan por decir, uy, estoy pensando en comprar el pan. Venga, lo miro, me imagino que es como una burbuja y dejo que se vaya. Ahora me viene otro pensamiento. Me viene pues mi... ¿Esa es la técnica o un ejemplo? Imaginarte que son burbujas. Sí, por ejemplo, lo puedes imaginar, ¿no? O imaginarte, yo qué sé, que estás viendo una pantalla de cine y están apareciendo tus pensamientos. Entonces tú estás como enfocado, ¿no? Entonces dejas que se vaya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al principio eso va a ser como miles de pompas. O sea, tú vas a estar viendo pensamientos, y se te va a pasar el tiempo viendo pensamientos. A la vez que tú estás viendo lo que piensas, es bueno que tu atención se centre en algo físico. Lo más sencillo es la respiración. Entonces, cuando tú te pones a meditar, pues tú te pones en principio a respirar normal, pero te centras en tu movimiento respiratorio. Y entonces, cuando tus pensamientos te desvíen la atención, porque te los van a desviar, porque no es más, puede ser que se te pasen los 5 minutos y ni hayas estado atento un ratito a la respiración. Pero lo que haces es, cuando tú ves que te está yendo con un pensamiento, dices, uy, yo tenía que estar atento a la respiración, y otra vez a la respiración. ¿Qué pasa? Que si soy constante en esta práctica, por ejemplo, imagínate 5 minutitos por la mañana y 5 minutitos por la tarde, cada vez vamos a notar que hay más separación entre pensamientos. Es como que mi mente se va como limpiando, ¿no? Y cada vez voy a sentir que soy más capaz de mantener la atención plena en mi respiración, en mis sensaciones corporales y demás, y menos en el ruido mental, ¿no? ¿Por qué yo digo 5 minutos? 5 minutos es poco para meditar. Pero para empezar, para alguien que nunca ha meditado, es bueno. O sea, tú meditas 5 minutos por la mañana y dices, que estás 3 o 4 días y tú dices, oye, mira, yo a 5 minutitos pasa a 10. Pasa a 10. Que ya 10 minutos te va bien y vas aumentando. Al final, si llegas a meditar diario, pues 45 minutos ya vas a ser bastante máquina. De hecho, yo conozco poca gente que sea capaz de meditar diariamente 45 minutos. Primero porque tienes que sacar ese tiempo y luego porque no es fácil, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que yo llevo muchos años meditando y 45 minutos, o sea, hay veces que sí, que estoy, pero muchas veces es como que cuando llevas 20 minutos, porque además tu mente no quiere que tú medites, porque es como que la estás parando. Entonces tu mente es muy graciosa, porque tú te pones a meditar y te empieza a picar en la pierna. Y tú dices, ¿por qué me pica la pierna, sabes? Y te da como un pinchacito en la pierna, ¿no? Como que, y tú, espérate, y te rascas, ¿no? Y al rato otra vez, y ahora el párpado se te mueve, y es como que, ¿no? Como que tu mente le cuesta trabajo pararse, ¿no? Pero a base de hacerlo, vamos a notar que cada vez me voy a ir sintiendo mejor, cada vez me voy a ir sintiendo más a gusto, voy a empezar a como, entre comillas, a necesitar ese momento, ese espacio para yo estar tranquilo, para yo estar sereno, y sin yo darme cuenta y sin buscarlo, voy a ir viendo algunos beneficios que me puede reportar esta práctica de meditar. Que voy a hablar de algunos beneficios. Vale. Antes de hablar de los beneficios, Alexi, no te quiero cortar mucho porque quedan 15 minutos y sé que todavía quedan algunas cosas que contar. Por centrarnos un poco más en cómo se medita. Es posible, porque esto que tú dices, bueno, quizás no tan técnicamente como tú lo estás explicando, que creo que a mí al menos me has orientado bien cómo intentar hacerlo, pero sí, por ejemplo, me pasa que intento no pensar en nada, pero se me empiezan a ocurrir cosas y digo, esto me lo debería de apuntar, porque después voy a querer saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo y tal. ¿Es posible dentro de la meditación pararte un momentito, apuntar algo que se te ha ocurrido? Porque es que si no, casi que no puedes dejar de pensar en esa idea que acabas de tener. Sí, no pares. No pares, porque te vas a distraer, ¿no? Entonces, lo mejor es... como normalmente, mira, en la meditación ocurre algo para el que la practique. Ahora mismo, si nos está escuchando gente que lo practique, va a decir, es verdad. Quien no lo practique no lo ha experimentado. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que tú tienes un problema que no sabes cómo solucionar. No sabes cómo solucionar y venga a darle vueltas y no sé qué, y venga, ¿y esto cómo lo hago tal? Te pones a meditar y cuando llevas 10 minutos, hace ¡pum! Y te aparece, interiormente te aparece la solución. Y tú dices, oye, tío, que me ha aparecido. O sea, es que lo he visto.
¿Qué pasa? Que es tan revelador que cuando tú terminas tu media horita, o tus 20 minutos, tus 15 minutos, lo tienes en la cabeza, porque es que te ha aparecido la solución. Entonces, pero no te quedan ganas de, te acaban de aparecer la solución, de incidir en el pensamiento en eso que acaba de revelarse. No, porque eso en teoría va en contra de la meditación. La meditación es, igual que estás observando el resto de pensamientos, tú observas la solución y ahora dejas que se vaya. No te quedas enganchado ahí. El problema que nosotros tenemos muchas veces cuando meditamos es que nos quedamos enganchados a lo que pensamos. Y al principio, cuidado, va a ser normal. Pero en la meditación no es una pelea. Por eso cuando tú dices, yo intento no pensar, eso no es meditar. Meditar es observar, es atender, ¿no? Es como, imagínate que estás mirando en una playa al horizonte y tú estás atento por si aparece un barco. Imagínate, ¿no? El símil, ¿no? Y si aparece un barco y tú estás observando el horizonte, pues tú lo ves cómo se desplaza y ves cómo se vuelve a alejar o ves cómo viene para ti. Pero tú no puedes luchar contra que ese barco se vaya o se quede. No, ha aparecido y ha venido. Entonces, un poco, cuando tú estás meditando, el objetivo no es no pensar. Porque entonces, ¿qué pasa? Que te vas a estresar. Pues tú dices, no, es que no quiero pensar. Y eso es imposible, porque te van a aparecer pensamientos. Entonces, ¿cómo ver tus pensamientos desde fuera, no? Claro, es ser un observador atento. Entonces, tú estás atento. Entonces, eso te... Esto, ¿eh? Claro, entonces vas a saber, por ejemplo, qué es lo que te está preocupando en ese momento en tu vida, porque es lo que te va a estar dando por saco, con perdón de la expresión, ¿no? Mientras en tu meditación va a salir eso una y otra vez. Pero también van a aparecer soluciones a problemas que tienes, van a aparecer cosas a nivel creativo, es decir, ideas nuevas, ¿no? Que claro, al tú observar la mente es como que se va limpiando. Tú vas viendo cómo se van alejando cosas, tal. Entonces, al limpiarse la mente aparecen ideas nuevas que en el día a día no pueden aparecer porque ya tu mente está muy saturada de cosas, ¿no? Entonces, sí. Antes de pasar con los beneficios, es mejor, alguien con poca práctica, hablo de mí, meditar, si quiero meditar 10 minutos, por ejemplo, esta tarde, sí. Meditar 5 minutos, parar, tomar conciencia y meditar otros 5 minutos, o 10 del tirón. 10 del tirón. Sí, meditas 10 minutitos y ya está. Mañana otros 10 minutitos. Vale. Pasa otros 10 minutitos. Y entonces vas a notar que tu práctica va a ir mejorando sola. Esto es como correr, ¿no? Si sales a correr, pues el primer día te vas y vas a ver que no es tan sencillo, ¿no? O sea, a mí me parece difícil lo claro, que de hecho hay mucha gente que se agobia. O sea, yo cuando hablo con mucha gente sobre meditación, te dice, yo no puedo meditar porque me medito y me estreso. Entonces, claro, tú dices, ya, pues te hace falta meditar. O sea, claro, si tú meditas y la misma práctica de la meditación te provoca estrés, eso es porque tu mente está tan llena de cosas que el mero hecho de pararte y observarlo te produce agobio. No, es como cuando tienes un trastero en casa lleno de porquería y tú lo quieres ordenar y no quieres ni abrirlo, porque tú dices, como lo abra me estreso más, no lo abro y lo tengo ahí cerrado. Entonces, la mente es un poco eso, ¿no? La mente está tan llena de cosas que muchas veces no queremos abrirla, no queremos ver lo que hay ahí. Entonces, cuando lo vemos, nos agobiamos. Solución, no lo abrimos nunca. No lo miro. ¿Qué nos va a reportar si somos medianamente constantes en esto? A ver, no hace falta. Yo si te digo que medito todos los días 45 minutos te mentiría. Hay días que no medito. Es verdad que hay días que a lo mejor no tengo tiempo para meditar y medito 5 minutos. Bueno, pues ya está, pues 5 minutos que me he llevado. Pero lo que nos va a dar que esto reporte beneficios es darle una continuidad. Seguiremos hablando sobre este tema en otros programas, más detenidamente y con algún experto en meditación, pero decirte, por ejemplo, que en California hay una clínica de un doctor que es un doctor especialista en biología molecular, que se llama Jon Kabat-Zinn, que este tipo es uno de los que introdujo el Zen en Europa. Él trató directamente con muchos monjes budistas y demás, y bueno, él tiene una clínica donde va gente allí agobiada, ¿no? Tanto con problemas físicos como psíquicos, y el tipo le obliga a la gente a decir, mira, yo te voy a tener meditando, no sé, 30 días, ¿no? O 21 días. No me preguntes nada, tú simplemente te pones a hacer esto y punto, ¿no? Y él lo que pide es que la gente esté 21 o 22 días meditando sin parar, sino dedicándole todos los días 45 minutos, 50 minutos diarios con manera constante, ¿no?
y la mayoría de la gente pues consigue unos resultados bastante positivos, tanto a nivel físico como a nivel psíquico, ¿no? ¿Qué mejora vamos a tener si empezamos esta práctica? Por un lado, vamos a reducir el estrés y la ansiedad, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, vamos a hacer que nuestros niveles estresores se vayan equilibrando. Por otro lado, vamos a dormir mejor. Vamos a notar que cuando nos vamos a dormir por la noche, el día que hemos meditado, vamos a dormir mejor. Es como que nuestro cuerpo está más calmado. Por lo tanto, no. Y claro, como nosotros ya sabemos eso de observar, como de aquietar un poquito la mente, cuando nos dormimos hacemos algo parecido y nos liberamos un poco de esos pensamientos que muchas veces son los que no nos dejan dormir, ¿no? Luego nos va a ayudar mucho a concentrarnos para otras tareas. ¿Por qué? Porque como yo estoy acostumbrado a sentarme, a centrarme en observar, pues luego si tengo que, pues yo qué sé, escribir algo o tengo que hacer una actividad concreta que requiera de mi atención, voy a estar más atento porque voy a saber centrarme más en lo que estoy haciendo, ¿no? Luego también, esto es una cosa que a mí personalmente me ayuda mucho y me sirve en mi trabajo, que es que te ayuda a mejorar la creatividad. Es decir, cuando tienes que pensar ideas nuevas, como tienes la mente un poquito más limpia, no la tienes tan llena de ruido, las ideas que tienen que aparecer nuevas aparecen con más facilidad. Y esto es, de verdad, increíble. El que lo pruebe verá qué pasa. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que estás meditando, ¡pum!, te aparece una idea brillante y te dices, pero bueno, ¿pero cómo ha aparecido esto? Y te aparece así, sin esfuerzo, sin trabajo. Otra cosa que pasa es que te vuelve una persona más positiva. O sea, te vuelve como más, ¿no? Esto que hablan de vivir el momento presente, de como la meditación es vivir el momento presente de una manera pura y dura, porque lo estás viviendo, pues luego esto te ayuda a tu vida cotidiana, pues cuando estás conduciendo, cuando estás comiendo, cuando estás haciendo otras actividades, pues... otra cosa muy interesante es que esto hay también estudios, que a lo mejor a alguien cuando lo oiga le va a chocar, pero te ayuda a ser más tolerante al dolor. Es decir, cuando tienes alguna dolencia física por alguna enfermedad o lo que sea, la práctica de la meditación te hace llevar de una mejor manera ese dolor que estás sintiendo, ¿no? Por lo tanto, pues a lo mejor no tienes que medicarte tanto, o sea, lógicamente si tienes una enfermedad te tienes que medicar, pero quiero decir que no vas a ser tan dependiente, vas a resistir más el posible dolor que puedas tener. Luego además hay una cosa muy, muy interesante que esto ahora con lo que estamos viviendo con los virus y demás, ¿no? Y es que meditar mejora tu sistema inmunológico. Hemos dicho que el estrés debilita tu sistema inmunológico, pues lógicamente si meditando reduces el estrés vas a hacer que tu sistema inmunológico mejore. Y para terminar yo quería comentar, porque bueno, quería comentar que hay una serie de... Ahora, esto también le dedicaremos algún día al programa, ahora hay algo que se llama el mindfulness, ¿no? Que mucha gente asocia con la meditación, ¿no? Y decir que no... A ver, desde mi punto, esto da para debatir, ¿no? Yo estoy seguro que si nos traemos ahora aquí a 5 expertos en meditación, cada uno te va a dar su opinión, ¿no? Y yo voy a dar la mía. El mindfulness como tal es una actividad muy positiva, pero exactamente no es meditar. El mindfulness es aplicar la atención plena a una actividad determinada, ¿no? Entonces, claro, pues ahí entra todo, ¿no? Por ejemplo, pues bailar danza consciente, ¿no? Entonces tú vas ahí con un grupo y te dices, mira cómo se te mueve la muñeca atentamente, no sé qué, tal. Entonces estás aplicando la atención plena al movimiento de tu cuerpo, ¿no? O, por ejemplo, mira, vamos a hacer un puzzle y vamos a hacer el puzzle muy despacito y vamos a poner toda nuestra atención en el puzzle y no sé qué, ¿no? Entonces estamos aplicando la atención plena al puzzle, ¿no? Eso, digamos, lo que se llamaría mindfulness, ¿no? Es decir, cualquier actividad que se nos pase por la mente, pero haciéndola con mucha atención. Por ejemplo, yo puedo practicar el mindfulness cepillándome los dientes. Claro. Entonces yo cojo el tubo, miro el cepillo, antes de cepillarme miro el color, siento la textura del cepillo, veo cómo aprieto la pasta de dientes, me cepillo, noto la sensación de cada tal. Entonces, eso sería aplicar el mindfulness a cepillarme los dientes, ¿no? Claro, ahora aquí viene la gran... Que eso ya, como yo siempre hablo un melón, cuando quedan 5 minutos, ¿no? Hablo un melón. Para
que no dé tiempo para dejarlo para otro capítulo. Claro, que ahora voy a decir una cosa que va a ir un poco en contra de todo lo que he dicho antes. Claro, hay gente que dice, Alexis, si yo pongo atención plena a todo lo que hago en mi vida, ¿estoy meditando? Y un sabio te diría, sí. O sea, si yo conduzco con atención plena a todo lo que hago, ¿estaría meditando? Sí. Entonces, toda mi vida podría ser una meditación. Pues sí. Y entonces la gente te dice, pues si toda mi vida es meditación, ¿para qué voy a meditar? ¿No? Entonces, ¿qué hacen? ¡No meditan! Normalmente la gente que hace esto es una mera excusa. O sea, quiero decir, en realidad a lo que se tiende con ese ratito que dedicamos a la meditación es que el resto de tu vida lo hagas con atención. Es decir, que si yo estoy charlando con un amigo tomándome un café, sea capaz de estar con mi amigo tomándome el café, no mirando el móvil, pensando en lo que voy a hacer luego. Si, por ejemplo, estoy en casa... ¿A qué hora llega el otro? ¿A qué hora cierran? Claro, ¿Quién va a pagar? Claro. O si estoy comiendo, pues estoy comiendo, estoy saboreando ese plato, estoy tal. Entonces, pero todo eso va a venir de ese ratito que yo le dedico personal de 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos, del tiempo que yo quiera. De ahí va a salir, es como una especie de onda expansiva que lo va a ir... al final va a ir calando en el resto de cosas que hago durante el día, ¿no? Y bueno, pues con este mensaje un poco pues quería terminar, ¿no? Es decir, que todo lo que hacemos en la vida puede ser meditación, pero es bueno partir de un momento que va a ser la fuente, que va a ser el origen de todo lo demás, ¿no? Entonces yo le invito a la gente que nos esté escuchando que prueben, y si se agobian, ya digo, y si alguien se agobia con 5 minutos, que puede ser, que prueben con 2. Y que vayan 2 minutitos, no pasa nada, se pongan ahí la alarmita del teléfono. Y si uno, porque estoy viendo que yo soy de eso, y si uno se estresa más estando meditando, que continúe, ¿no? Continúa. ¿Que lo está haciendo mal? No, es que la meditación no se hace mal ni bien. O sea, porque eso es importante, o sea, tú lo haces. Y vas a ir notando el beneficio, vas a ir notando que cada vez que tu cuerpo, o sea, tu ser te va a pedir ese momento, ¿no? Entonces cada vez te va a pedir un poquito más, o si no te pide un poquito más, vas a ver que disfrutas mucho de ese momento, ¿no? Es como un momento... Yo suelo meditar en torno a las 8 de la tarde o así, ¿no? Y para mí es un momento chulísimo. Yo llego a casa y me pongo mi velita ahí. Eso te iba a decir, ¿incienso y esas cosas? Se puede hacer algo ritual. O sea, es como, ¿no? Cuando nosotros siempre, todo lo que hacemos en la vida, digamos, cotidianamente, le damos como un ritual, ¿no? Yo qué sé, cuando te vas a duchar, pues poner la toalla de una determinada manera, poner la luz no sé qué. Todo el mundo tiene como su ritual, ¿no? Entonces, sí podemos tener, por ejemplo, en casa, por ejemplo, pues un sitio que es donde yo medito, donde pongo la luz... Lógicamente no vas a meditar con la luz puesta ahí, se me ha quedado el boli. No vas a poner la intensidad que estoy poniendo. Que es bueno poner una luz tenue, que no, o intentar estar tranquilo, en silencio. Lógicamente es muy difícil meditar con 20 personas corriendo a tu alrededor, ¿no? Pues es bueno, pues un espacio tranquilo. El que tenga la oportunidad, porque tenga ese lujo de poder ir al mar, a la playa, a meditar, pero bueno. Pero con los ojos abiertos también. No es bueno con los ojos abiertos porque entonces te vas a distraer. Igual mar en la playa, eso no. No, cierras los ojos y escuchas ahí. En vez de la música, pues tienes ahí las olas. Yo tengo que encerrar a mi perro porque si no se pone a darme con la patita. Bueno, Alexis, yo creo que ha quedado bastante redondita toda la sección. Hoy hablábamos de meditación. La semana que viene ponemos en común aquí un poco y bueno, le invitamos a la audiencia que pruebe. Sí. Hablaremos, más adelante hablaremos un poquito más, profundizaremos, pero esto era como una introducción interesante. Alexis Melgar, Instituto Alma y Mente. Hasta la semana que viene. Son las 6, las 5 en Canarias.
F Radio, servicios informativos. Yo me voy a agobiar, ¿eh? Yo me voy a Buenas poner tardes, el Ministerio de Sanidad no sé ha cuánto confirmado después para lo he 250 apuntado porque casos si de no, no voy a poder coronavirus en meditar. España. Los más graves son 7 y están en Oh. el UCI 13. Otro día hablaremos de profesionales todas esas cosas, sanitarios ¿no? de Y lo Andalucía, País de- Vasco y Comunidad de Madrid, Te iba a decir, a así no hay quienes que se les poner, aplica un protocolo bueno, eso específico. es una Tras postura las de yoga. reuniones del Eso es Comité de una- Seguimiento ¿Tú te por el pones así, coronavirus, Carlos? el ministro de Sanidad, Salvador ¿Así te Illa, pones tú? ha insistido en que Para hacerte la foto para Instagram. es decir, Es que te estoy viendo venir. Aquí, de mediteo. de mediteo. Aquí de meditación. Pensando en mis problemas. Bueno, esta sí me decía, ¿ha hecho ya la foto? Venga, pues vámonos. Vámonos a Colón.